Yo te quiero hacer una pregunta sobre Concilio Vaticano II después de que vi la vida de Pablo VI, que te la agradezco porque siempre le tuve mucho cariño y sé que sufrió mucho al querer detener la publicación de la píldora, que de ahí se vino todo el mal actual. Fíjate que yo anoche no pude dormir. Regreso a la pregunta en un minuto. Cuando supe que en el estado de California se ha autorizado matar al niño hasta los 25 días de nacido, ya sea que lo ahorques, lo patees o lo tires. Mira, yo no pude dormir. ¿Hasta dónde hemos llegado? Bueno, pues fíjate que realmente no es que hemos llegado. Acuérdate que la vida, si realmente se va entendiendo el misterio de Dios, que es fuente y origen de vida, y luego Jesús que da la vida para que tengamos vida, si no se llega a esa comprensión, pues mira que la vida, pues ya ves que cualquiera agarra una pistola y mata no a una persona, sino a un montón de personas. Tal vez nosotros miramos más terrible esto porque es la vida de un pequeñito, decimos de un inocente, pero la verdad es que el valor de la vida cada vez las personas estamos menos conscientes de ese valor. Incluso cuando las personas mismas con la eutanasia, pues que ya están cansados de vivir, que ya no quieren vivir. Vemos una serie de reacciones. Yo, por un tema de estar cambiando canal, estaba viendo una serie o no sé qué era de narcotráfico y miraba cómo la mamá de uno de ellos con el rosario en la mano y con el rosario en la mano y así. Digo yo, es extraño realmente cómo se van llevando los términos piadosos, religiosos y totalmente divorciados de la vida, totalmente divorciados de la vida. Entonces, creo que no es solo en situación del aborto, creo que a nivel general y universal, pues tenemos mucho trabajo, porque es hacer conciencia del valor de la vida que no para muchos. Si no ve tú la guerra, pues ahí qué valor de la vida hay, cómo están saliendo. Entonces hay muchos escenarios donde podemos darnos cuenta que la vida no está siendo valorada, que se valoran otros aspectos y lo que se valora es el poder, el prestigio, el placer. Incluso las mismas personas que están involucradas en narcotráfico y todo eso, pues valoran más, saben que o los van a matar o se van a ir, ellos mismos lo saben y valoran más lo que van a tener que su propia vida. Entonces, no es solo el tema del aborto, es un tema muy desarrollado a nivel general. Pues claro, del aborto uno piensa pues que llegamos a la máxima de nuestras ignorancias o no sé. Deshumanización. Sí, posiblemente, pero así estamos casi en todo, así estamos. Poquito nos sensibilizamos y luego se nos olvida, en fin, es así de difícil, pero yo sigo pensando que no es novedad, que no es nada nuevo. Cuando nosotros vemos todo el tema de la pasión y muerte de Jesús, pues ahí vemos toda esa deshumanización volcada hacia Jesús. Y a veces no lo comprendemos porque dirían, bueno, cómo era Dios, pero ahí todas las violencias humanas se volcaron hacia él, todas. Entonces, no es nuevo, no es nuevo. Cuando uno ve en las antiguas guerras el motín, que era no tomar nada del país vencedor, pues se mataba a todos, se mataba a niños, porque no se quería tener pues a esta descendencia, se dejaban solo a las mujeres para tener una descendencia con ellas que ya perteneciera a la otra raza. O sea que sí somos una raza bastante bélica, bastante deshumanizada. No es novedad. Hay que conocer un poquito la historia y darnos cuenta de que
de que así hemos sido. Y por eso este misterio de la salvación, de la redención, pues cuesta tanto encarnarlo, ¿verdad? Es muy difícil. Pero ya saben ustedes que nuestro tema es esperanzador. Claro. Vamos avanzando? Pues solo Dios sabe, ¿verdad? Y aunque cada una de nosotros pongamos un granito de arena, pues ese granito de arena puesto en las manos de Dios cuenta mucho, ¿verdad? Y por eso podemos interceder, podemos hacer muchas cosas desde nuestras circunstancias y desde nuestras posibilidades, porque nuestro mensaje es de esperanza. Si no, porque Él resucitado, ¿verdad? Si no, no tendría sentido. Estar diciendo que está vivo, claro, está vivo en medio de todas estas tragedias humanas, está vivo y su mensaje es esperanzador. Así es que animarnos porque hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Tenemos que ser muy conscientes de lo que creemos y de nuestra misión, ¿verdad? ¿Qué dicen Bueno, te ustedes? hago la pregunta que te quería yo hacer sobre la película de la vida de Pablo VI. Ujú. Sí, yo Sí, sabía que durante el terminó el Concilio Vaticano II y muchos sacerdotes empezaron a pedir permiso de dejar el hábito, de dejar la sotana, sí. pero tengo entendido que fue posterior, no fue durante el concilio, fue posterior. Sí, fue posterior, ajá. Fue posterior. Lo que pasa es de que como tenemos esas corrientes tradicionalistas, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros tenemos una tradición y esa tradición pues es la fe que hemos recibido y que la transmitimos. Aparte es ser tradicionalista, o sea, no entender que la reflexión teológica es dinámica y que se tiene que ir desde el depósito de la fe, se puede ir pues movilizando hacia las nuevas, como dicen los obispos, hacia los nuevos areópagos. Entonces, cuando Vaticano II, el concilio, abrió las puertas, pues muchos lo entendieron de una manera, no entendieron bien el misterio de la iglesia y lo que estaba dando, y muchos se sintieron decepcionados. Lo decíamos hace 8 días cuando hablábamos de las dictaduras, de que la gente piensa, y todavía hoy pasa, dice, es que si nosotros no presentamos a un Dios que castiga, a un Dios iracundo, a Dios, un Dios, entonces la gente se va. Pues que se vaya, dice el Papa Francisco, pero realmente no es ese el Dios de Jesús y no es ese el que vamos a predicar. Pero la gente quiere seguir sometida al miedo para que sigan en la iglesia, y eso no puede ser. Entonces, cuando Vaticano II abrió todas esas puertas y centró la liturgia en Cristo, y pues muchos no estuvieron de acuerdo, obispos, igual que ahorita los alemanes, y esto no es nuevo tampoco. Ellos desde el principio, desde Lutero, han estado siempre reaccionando hacia los temas del papado, ¿verdad? Y entonces, pues muchos de ellos pidieron dispensas religiosas y sacerdotes, y pues sentían que la forma como la iglesia tenía que caminar era con ese hermetismo, con esa fuerza, pero no era la manera. Y entonces cuando se liberó todo eso, pues a muchos no les gustó. Y también como se liberó también la liturgia, también a muchos no les gustó. El tema de que fuera en el idioma vernáculo de cada país, pues porque por tradicionalismo el latín era pues el idioma, por decir así, del pueblo de Dios, o sea, de la iglesia. Entonces, como ir cambiando eso, y ya se dan cuenta ustedes, el laico pues tiene una injerencia. Ayer estaba viendo noticias en WTN del sínodo y dice que de verdad está muy complicado, porque cada quien está dando sus opiniones muy diversas, está interpretando justamente desde los distintos intereses cómo es que debería de caminar la iglesia. Entonces, en lugar de reunir para caminar juntos, se está volviendo un zaperoco ahí
en ese sínodo, ¿verdad? Sobre todo, a veces, pues, justamente los obispos y cardenales alemanes, pues, están llevando la banderita hacia otros temas, ¿verdad? Que Oye, no es que se le dé prioridad a la doctrina, pero hay ciertas cosas, pues hay ciertas cosas que se entienden con sentido común, pues se entiende. Fíjate tú eso por ejemplo, matar a un niño ya nacido y todo, pues es sentido común, pero si hasta un perrito, no un pajarito, pero ya un niño, pues imagínate tú, es como que ir perdiendo el sentido común de todo, ¿verdad? Entonces, yo sí. creo que en todas las culturas se aprecia la vida, aunque por egoísmo, por lo que tú quieras, lo que es el pecado, desde Caín, Abel y Caín, entró el pecado y entró el homicidio. Pero ¿no crees que actualmente la deformación de la moral ya ha llegado a un límite? Pues yo veo que estamos como igual que siempre, como que no avanzamos, como que viendo para atrás, yo veo que es algo parecido, solo que le preguntaban a un cardenal que vivió el holocausto, no sé qué vivió de la Segunda Guerra o no sé qué, y le preguntaban, ¿y qué novedad mira usted ahorita con la guerra de Ucrania? Y él dijo, novedad no tiene ninguna, dijo, no tiene ninguna novedad, las guerras son siempre la misma historia, una injusticia, a alguien que se le ocurre una gran matanza, hambre, pobreza, necesidad. Ay, es lo mismo de siempre, sí, novedad no hay nada. Es lo mismo de siempre, que antes si quieres se hacía de forma clandestina y que tal vez no nos enterábamos, podría ser. Y que hoy pues se va poniendo como una norma, pues entonces ahí tal vez vemos una diferencia, ¿verdad? Pero la verdad es que es diferente. No hay como que estamos peor o como que, no, estamos igual. Tal vez retrocedemos un poco en algunas cosas y avanzamos en otras, Y pero entonces, ¿por qué las apariciones, tantas apariciones de la Santísima Virgen? bueno, y ahí ya van otros temas, ¿verdad tú? Porque acuérdate que la iglesia pues no se aboca a todas esas apariciones, tú sabes eso, ¿verdad? Entonces, tampoco es motivo de fe esas apariciones, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Entonces, no sé qué decirte, pero de Es que de yo que no estamos, veo la vida, yo no veo el mundo tan positivo como tú lo ves. No, no puedo. sí, no, yo no lo veo positivo, yo lo veo igual que siempre. No lo veo positivo. Lo que me preocupa es tanta religiosidad con tan poco sentido. Eso es lo que me preocupa realmente. Como te digo, ver a los narcos con el rosario en la mano y con la pistola en la otra, eso en la televisión me preocupa. Me ¿Tú te preocupa. acuerdas de la película del Padrino? ¿Sí? ¿Ves? ¿Y cómo empezó la película? Está la primera comunión de la hija y están Ah, matando por otro ¿ves? lado. Ah, pues ya ves, entonces no es novedad, ya te digo. Son las historias, son personas religiosas y no sé cómo van entendiendo esa religiosidad, pero no hay una coherencia. Eso es lo que decía Juan Pablo II, el divorcio entre fe y vida. Entonces, todo eso es un campo a trabajar. Yo cuando veo todo eso, lo que digo es, de veras, hay mucho trabajo que hacer. Y realmente hay que llevar ese mensaje de vida y de esperanza y de conciencia, concientización. Ahorita, por ejemplo, hubo otra noticia que también me impresionó muchísimo y fueron las primeras lluvias. Y yo vi cómo el lago de Amatitlán, es que fue terrible, hasta me dolió el corazón, estaba lleno de basura, lleno. Y la persona que estaban entrevistando dijo esto, ¿verdad? Dijo, esto no es tema de educación, dijo, porque solo pasan la frontera y ya no tiran ni basura ni nada porque saben que van a ser penados o con cárcel o con dinero. Aquí hay que castigar a la gente que vive tirando la basura por todo.
Vieran qué cantidades de basura los que estaba sacando una máquina. Increíble, que toda la lluvia fue barriendo la basura y llegó al lago de Amatitlán. Dice uno, bueno, al final no es un bebé, es un lago, es una fuente de vida que se ha matado totalmente. Te digo, son cosas que uno mira y dice, sí, es muy doloroso todo lo que pasa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde educar? Pues vuelve a lo mismo, hay que castigar. La gente no entiende, hay que castigarla con dinero, con prisión. Bueno, entonces parece que la democracia no funciona. Tiene que haber dictadura, parece. Y después tenemos la dictadura y nos quejamos también, ¿verdad? En fin, así de complicado es la cosa. No, yo no lo miro optimista, lo miro muy doloroso, pero con mucho trabajo que hacer, mucho, mucho que hacer. Entonces, ahí mientras tengamos vida, ¿verdad? Seguir trabajando. Bueno, entonces nos toca la sesión 7. Bueno, ya vemos que solo estamos nosotras, ¿verdad? Ustedes dos, Susi y Gildita. Y entonces el tema es evangelización y acción de la iglesia. Dos temas que van totalmente ligados, ¿verdad? Entonces el primer tema es definir qué es evangelización. Y esas definiciones pues salen de Vaticano y de Evangelii Nuntiandi. También salen de Catequesis Tradenti y de Christis Fidelis Laicis, ¿verdad? Todas son cartas pastorales o exhortaciones en relación a la evangelización. Ya debemos conocerlas. Seguramente ustedes ya las estudiaron anteriormente, pero hay que volverlas a leer, por lo menos el resumen, para irle encontrando pues caminos, sobre todo en este tema de la pastoral, ¿verdad? Dice que el tema de la evangelización es complejo, como lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Porque hay una gran amplitud de conceptos y de manera como la gente lo entiende, ¿verdad? Pero básicamente se identifica con la misión que Cristo tuvo de predicar, de llevar el reino de Dios. O sea, eso se sintetiza como algo lógico. O sea, si Dios es el principio y fundamento de toda la humanidad, del cosmos, pues lo lógico, lo natural es darle el lugar que le corresponde. Esa sería la mayor justicia, ¿verdad? Y llevarlo a quienes no lo conocen. Eso sería como el sentido más lógico, ¿verdad? Esa fue la misión de Cristo en cuanto a la predicación del reino de Dios. Y la misión, si la misión de Cristo consistió o ha consistido en hacer conciencia, en llevar esa buena noticia del reino de Dios a los hombres, pues la iglesia, ya habíamos dicho anteriormente, es una extensión, es la continuidad de esa misma misión. Dice, la evangelización, tal y como hoy la entendemos, es el contenido de la misión de la iglesia. Si la misión de Cristo ha consistido en traer la buena noticia del reino a todos los hombres, la iglesia vive para continuar su anuncio en medio de este mundo. O sea, la iglesia existe para eso, no existe para otra cosa, para llevar ese mensaje, ese mensaje es una buena noticia. No es, no es un mensaje de moral, ni de castigo, ni de doctrina. Es una buena noticia de que Dios nos ama, que está cerca de nosotros, incluso de los que están matando a quienes estén matando. Pues la misión por eso es muy grande, porque hay que ir creando esa conciencia que tal vez es lo peor que... ahí sí veo yo que es como lo peor que ha pasado, que en lugar de ir avanzando en la concientización, pues el secularismo nos está retrayendo, o sea, sacando a Dios de toda esa realidad del mundo. Y en ese sentido, sí, pues el reino de Dios, pues ya no lo entendemos de la manera que lo predicó Jesús. Y la iglesia, pues, no sé si sigue actualizando esa misión desde esa predicación
de Jesús, ¿verdad? Porque ahí estaría el tema. Si a la iglesia, a la jerarquía, al ministerio sacerdotal, pues se distraen en otro tipo de mensaje, pues ahí ven ustedes los resultados, ¿verdad? Sin embargo, el término ha ido evolucionando. Como hemos visto, todos los términos en la pastoral, en la teología, es dinámico y ha ido evolucionando a través de los siglos, ¿verdad? Y sobre todo en los últimos años, desde Vaticano II, pues se ha desarrollado una teología de la misión, ¿verdad? Y esa teología de la misión tiene que ver con la pastoral, cómo es que debemos desarrollarla, ¿verdad? Y anteriormente, primitivamente, estaba pues que la misión era anunciar el evangelio a quienes no lo conocen, ¿verdad? Quienes no conocen a la persona y al mensaje de Jesús. Así era en un momento, ¿verdad? El primer anuncio era eso. Ahora se ha llegado a comprender como un proceso global de vida interior. Cuando decimos de la iglesia, decimos de las comunidades, ¿verdad? Entonces, como un proceso global, o sea, no es algo al margen, sino que algo que integra muchos elementos, muchas perspectivas. Así es que por eso se habla ahora de etapas, ¿verdad? Que van desarrollando, quiero ver, creo que tocaba, así, esta es la que tocaba, ¿sí? Las etapas que se van desarrollando en la evangelización, ¿verdad? En el camino hacia la plenitud, no solamente del creyente, sino que lo que se busca es una madurez en la fe. Y se van presentando distintas implicaciones o acciones. Aquí tenemos, en un principio, miren ustedes, este es el Episcopado de Madrid, la Comisión Episcopal en 1983, que señala como evangelización las siguientes definiciones, va dando estas definiciones de evangelización. Primero, pues, evangelización es el proceso total mediante el que la iglesia, ¿qué hace? ¿Qué hace la iglesia como un proceso total? Pues primero, anunciar al mundo el evangelio del reino de Dios. O sea, eso sería. Luego, dar testimonio a los hombres de la nueva manera de ser y vivir. O sea, un testimonio de vida, de ser y vivir. Después, educar en la fe a los que se convierten. O sea que no es algo que se termina en un momento, sino que va teniendo un proceso a lo largo de la vida, ¿verdad? Y por supuesto que todo esto, eso llega a ya bien formado en las anteriores elementos, que aquí sería anuncio del reino de Dios, sería el querigma, ¿verdad? El testimonio de vida, pues tendría que, más bien la educación de la fe sería la catequesis, el testimonio de vida sería la parenesis, y aquí, ¿verdad? El cambio y celebración, o sea, cómo la comunidad celebra a través de los sacramentos, pues es la liturgia, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí están los 4 elementos que no es que hayan cambiado ahora, siguen siendo los mismos, pero se desarrollan de otra manera. Aquí ustedes ven en Hechos de los Apóstoles, así está. Primero el querigma, el anuncio. A ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Y hoy decía Pedro, primero hay que obedecer a Dios que a las autoridades humanas. Bueno, este es el primer anuncio, porque se les prohíbe hacer ese anuncio. Vean ustedes entonces que desde el principio la situación es difícil. Hay una prohibición y se van a la cárcel. Luego está la formación, que también hemos visto en las lecturas de Hechos de los Apóstoles, y vemos en esta semana que se ha leído en el Evangelio el capítulo 3 de Nicodemo, pues vemos cómo Jesús fue educando a la fe a Nicodemo.
Y se supone que Nicodemo era un erudito, pertenecía al Sanedrín, era pues un rabino, conocía la ley, y frente a Jesús se da cuenta que no sabe nada. Y Jesús le dice, bueno, tienes que nacer de nuevo, y ese es el dilema, ¿verdad? Luego se dan cuenta ustedes que Nicodemo pues no puede dar la confesión de fe inmediatamente. Se termina hoy la lectura de ese capítulo 3 y como cosa rara, pues se dan cuenta ustedes que en el Evangelio de Juan siempre Jesús hace la pregunta, ¿crees tú eso? Y aquí no hay esa pregunta. Al contrario, el que entra ya en el capítulo 3 es Juan el Bautista, ¿verdad? Pero si tenemos presente este relato y nos damos cuenta que al final, en la muerte de Jesús, ahí aparece nuevamente Nicodemo, ya con una fe madura, ya con una fe no de noche, donde va a buscar realmente la verdad de noche, a escondidas. Entonces ya lo vemos al pie de la cruz, pues pidiendo el cuerpo del Señor para darle una sepultura. Entonces aquí nos damos cuenta del proceso de la fe y del cambio que va teniendo esa persona. Cada quien va teniendo procesos distintos y el punto clave es cómo se va a celebrar. Entonces, cuando celebramos la liturgia, o sea, los sacramentos, que son un encuentro con Jesucristo y que ahí recibimos el don del Espíritu, siempre, siempre, pues, ¿cómo es que se van dando esos cambios, verdad? O solo vamos y salimos, pues, sin ser interpelados por esa palabra. Hoy había una palabra muy importante en los dos, en Hechos y en el Evangelio, donde Jesús mismo le decía pues, que Él está por encima, por encima. Fíjate, Susi, ahí va un poco lo que tú estás diciendo. En toda esta deshumanidad, deshumanización que tú dices que todos tenemos y que es cierto, pues el Señor está por encima de esa deshumanización. Sus planes y proyectos no se han perdido, ni siquiera toda esa deshumanización pues ha logrado que se agote, que se canse, que aparte la vista de nosotros, nada de eso. Ahí sigue, está por encima, dice hoy la lectura, ¿verdad? Porque dice, los que están en el mundo hablan de las cosas del mundo, pero el que viene de arriba habla de lo que ha visto del Padre y da testimonio de esa verdad. El problema es que no le creemos, dice, ¿verdad? Pero está por encima de nuestros sufrimientos, de nuestras enfermedades, de nuestros tremendos pecados, incoherencias, rebeliones, está por encima. Al menos a mí me impactó esa palabra hoy y me dio mucha esperanza, saber que está por encima de todo. Entonces, no es que sea optimista, pero sí le creo que está por encima de todo, si no esto ya se hubiera acabado hace mucho tiempo. Muchos años. ¿Te acuerdas qué cita es? Fíjate que no me recuerdo exactamente la de hoy, pero espérate, ahorita te digo. Porque yo estuve en misa, pero no me acuerdo. Pues, aquí Es está. San Juan, capítulo 3. Del 31 al 36. Eso ha de ser como el capítulo, el versículo, ahí al principio. Así que ha de ser como el 37. Sí. Ahorita te voy a decir, ¿qué día que hoy tenemos? ¿Qué? 28, ¿verdad? 28 tenemos. Jueves. Jueves 28, sí dice aquí, mira, aquí está. El que viene de lo alto está por encima. Este es el primer versículo. El que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima, otra vez, fíjate, 2 veces, por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio
certifica que Dios es veraz, ¿verdad? Veraz que está por encima de todo, ¿verdad? Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Fíjate que es muy linda la lectura, ¿o no? Y es muy esperanzadora. Justamente son las lecturas de Pascua para darnos ánimo y darnos cuenta de que está vivo, no porque gritemos, está vivo, sino porque realmente, a pesar de las circunstancias que son dramáticas, difíciles, está por encima de la tormenta, está por encima del sufrimiento, del dolor. Ya ves que Pablo lo va a decir de otra manera. ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? ¿Qué puede? ¿La muerte? ¿La enfermedad? ¿El pecado? ¿El abismo? Nada. Nada puede separarnos del amor de Dios. Bueno, se dan cuenta que por eso es buena noticia. Es muy, que dijéramos, es como muy, alivia mucho escuchar esas palabras en medio de, y no para evadir la realidad, porque la realidad sigue siendo, sino para darnos cuenta que de veras tenemos que llevar más certeramente ese mensaje esperanzador del reino para que las personas se conmuevan y con la ayuda del Espíritu cambien, ¿verdad? Vayan transformando sus vidas, que al final de eso se trata. Bueno, pues esa fue la lectura de hoy. Y Hechos de los Apóstoles, pues era la primera, ¿verdad? Que hablaba de que les prohíben llevar este mensaje. Decía que por esto les mandé Evangelii Nuntiandi, porque las deducciones que se hacen en relación a la evangelización vienen saliendo de ahí, ¿verdad? Jesús es una buena noticia, una gran noticia. Su persona, su mensaje, es un mensaje de salvación, es un mensaje de esperanza, es una gran noticia, ¿verdad? Y que Él, a través de quienes creen que sería la iglesia, ¿verdad? Serían las comunidades, va actuando en el mundo. Entonces, también nosotros debemos saber que sí, que sigue actuando, que nuestras acciones, por perversas que sean, pues dilatarán el establecimiento de ese reino, pero ese reino está prometido y va a llegar. No importa cuánto nos tardemos nosotros por nuestras acciones en dilatarlo, ¿verdad? Pero eso no paraliza la acción de Dios, sino que al contrario, Él a través de las comunidades, o sea, a través de nosotros, va actuando en el mundo. Acuérdense, nosotros somos la luz, somos la sal. No debemos perder el sabor, no podemos perder ese sabor de buena noticia, siempre. ¿No? Y estas comunidades surgen por la vida que brota de Él y que de alguna manera van respondiendo a las aspiraciones y a las necesidades humanas. Y lo que busca es transformar esas vidas. Acuérdense que la promesa cuando empieza el capítulo 3, así empezó el lunes, diciendo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Para dar vida en plenitud, para que lo conozcan y tengamos vida en abundancia. Y lo que pasa es que como nos enfocamos en nuestras limitaciones, en nuestras carencias, en nuestros sufrimientos, que no es que no existan, claro que ahí están y son muy dolorosos, pero debemos aprender más a enfocarnos en ese amor que ahí está. Ese tendría que ser un proceso que tendríamos que tener siempre para lograr esa plenitud de felicidad que es la que Él ofrece, ¿verdad? ¿Y a qué se van a dar cuenta ustedes? Que el hombre evangelizado, pues simplemente va a responder desde la fe. No va a responder desde las circunstancias, por lo que dice el evangelio de hoy. Está por encima de las circunstancias. Pero para aceptar eso, pues hay que tener fe, ¿verdad? Y hay que ir cambiando esa mirada y tratar de irlo descubriendo en medio de la confusión, un poco como empieza Génesis, ¿verdad? En medio del caos, en medio de la oscuridad,
En griego es la palabra, o en hebreo creo yo, es tohu bohu, en medio de todo un desconcierto, el espíritu de Yahvé aleteaba, ¿verdad? Entonces, ahí está, en medio de todo. Entonces, pero para eso el hombre tiene que estar consciente de su fe, de que lo cree, ¿verdad? Para responder con una manera transformadora. Primero, la iglesia misma tiene que evangelizarse a sí misma. O sea, las comunidades primero tienen que evangelizarse a sí misma e ir respondiendo desde la fe en estas realidades, transformándose ella misma, ¿verdad? Cada comunidad, cada persona. Y luego llevar ese mensaje a los demás, porque no se puede llevar el mensaje sin tener nosotros esa conciencia, ¿verdad? Entonces, por eso aquí se va a hablar del tema de la inculturización, que lo vemos que empieza desde Hechos de los Apóstoles. Ya en el capítulo, si no me equivoco, 3 de Hechos de los Apóstoles, 4, o después del 5, vemos también a los griegos, ¿verdad? Que ya se quejan. Ya vemos comunidades que ya no son solo de Palestina, sino que ya no son solo judíos que se han convertido al cristianismo, sino que ya hay griegos que ya empezaron el proceso, que ya recibieron el querigma, el anuncio de la buena noticia, que ya se están preparando en la catequesis, se están formando y están acrecentando su fe, pero se dan cuenta de que faltan, de que se está predicando algo que no se realiza, porque las comunidades están como abandonadas. Entonces ellos hacen la primera denuncia, ¿verdad? A Pedro, y dice, ¿cómo va a ser? Aquí están las viudas, los niños, los huérfanos, están abandonados. ¿Cómo podemos seguir hablando de algo que no está pasando, que no estamos haciendo? Y entonces, pues, ahí es donde ustedes ven que con la ayuda del Espíritu Santo escogen a 7 diáconos. Eso es inculturación. ¿Cómo va entrando el evangelio, el mensaje, la buena noticia a otras culturas? Y esa inculturación, nosotros tenemos que darnos cuenta que cada época, cada generación tendrá su diversidad y sus lugares distintos, ¿verdad? Los tiempos distintos, las maneras distintas de ir, pues, no es que vaya a entender el evangelio de otra manera, sino que el evangelio tiene, el mensaje de la buena noticia tiene que entrar desarrollando o promoviendo lo positivo de la cultura y corrigiendo lo negativo, que es también lo que pasa con nuestras personas. Así tiene que ser. Lo positivo, los dones, los talentos, pues irlos cultivando, y las inclinaciones, las tendencias que todos tenemos erradas, equivocadas, por lo que ustedes quieran, pues irlas corrigiendo. Todo eso con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no se trata de uniformar a las comunidades, sino que se trata más bien de ir respondiendo. Ahí me faltó una N. Responde a distintos esquemas, de ir respondiendo a distintos esquemas, a distintas estructuras. Entonces dice aquí en su manual, la iglesia ha evangelizado de modos distintos en los distintos tiempos y lugares, pero siempre ha tenido como misión el anuncio explícito de Jesucristo. Es decir, lo importante es llevar a Jesús a las personas, y la acción, y su acción tiene una forma concreta de realización. Entonces, esa persona, ese mensaje es el que se tiene que llevar. Vean cómo en México el tema de la Virgen de Guadalupe es un tema de inculturación, ¿verdad? Cómo a través de ella se incultura, el evangelio entró a la cultura azteca y fue presentada pues como algo que llenaba las expectativas que ellos tenían, pero aún más, todavía se desarrollaba más. Y entonces vemos que se va
cultivando los valores de esa cultura y se van corrigiendo, pues sobre todo el tema de ir dándole culto a los astros. Si se fijan ustedes, pues el sol en la parte de atrás, las estrellas en el manto, la luna a los pies. ¿Por qué esas figuras? Porque esas figuras eran adoradas por estas culturas. Y no solo por las culturas mesoamericanas, sino también por otras culturas europeas, africanas o asiáticas. Entonces, siempre se le ha dado culto a los astros en forma primitiva y siempre se le tiene miedo. Hace poquito, anteayer creo yo, no sé si ustedes se dieron cuenta que el sol tenía un gran aro, un aro así como el arco iris, ¿no lo vieron? Alguien me mandó Sí, una sí, lo foto, vi. sí. Ah, va. Pues entonces había un señor que estaba trabajando y cuando yo dije, mire, don José, mire el sol, y se persinó y dijo, uy, qué miedo. Entonces imagínense, todavía existe ese temor, ¿verdad? De la naturaleza, de que son como ciertas deidades y que se aparecen para castigar, para asustar, y él se protegió con la cruz, ¿verdad? Se persinó. Entonces, se fijan ustedes que todavía existen esas tendencias, ¿verdad? Pero bueno, ahí es lo que hay que ir quitando, ¿verdad? Entonces dice que la evangelización no es uniforme, responde a esquemas distintos. El mismo Jesús así lo hizo, sí, acuérdense ustedes cuando se le acerca aquella sirofenicia, ¿verdad? Ahí ustedes ven un proceso. Ven la primera respuesta de Jesús, ¿verdad? No está bien darle los panes a los perritos. Bueno, no dice a los perritos, a los perros, porque así se trataba justamente a los paganos, ¿verdad? Como perros. O sea, porque no tenían conciencia de Dios. Por eso era ese nombre peyorativo, ¿verdad? Entonces, pero ella responde con humildad, bueno, pero hasta los perros se alimentan de las migas de sus amos. Ahí se dan cuenta ustedes cómo Jesús entra a esa cultura y, por supuesto, con mucha ternura y amor responde, ¿verdad? A la petición que ella está haciendo. Entonces Jesús lo hizo y no anunció la buena noticia a todos siguiendo las mismas pautas. Acuérdense que muchas veces utilizó las parábolas para los que trabajaban la agricultura, porque así lo iban a entender, poniendo el ejemplo de la siembra, otras veces del pastor, otras veces de otros aspectos, porque lo importante, pues, por ejemplo, los comerciantes, por ejemplo, que en su época eran muchos y que en Cafarnaúm era paso de ellos, del comercio. Los mismos pescadores eran comerciantes, ¿verdad? Porque tenían que vender el pescado. Entonces les habla en esos términos. Eso se llama inculturar, entrar en esos términos para ser entendido, ¿verdad? También cuando habla con la samaritana, con el joven rico, pues va planteando las exigencias del reino, pero también lo va planteando no como una imposición, sino como un proyecto que va a beneficiar la vida de todos, ¿verdad? Esto nos hace ver que la acción pastoral evangelizadora de la iglesia debe ser diversificada, o sea, debe diversificarse a las necesidades de la gente, del pueblo. Aunque eso pues sea un poquito complicado, ¿verdad? No es tan sencillo, pero bueno, es lo que estamos diciendo, es el trabajo que se tiene que ir desarrollando. Hay mucho trabajo. Yo cada vez veo que el trabajo es mucho. Si antes decía el Evangelio que la mies es mucha y los trabajadores pocos, hoy veo que la mies es mucho más y que los trabajadores mucho menos. Entonces sí, hay mucho que hacer. Luego el otro tema es la evangelización y la iglesia, ¿verdad? Que va totalmente unida y ahí entra Evangelii Nuncianti con todas sus propuestas para mostrar esa relación estrecha que existe entre la iglesia y la evangelización.
Y pues lo primero siempre es lo primero. La iglesia nace de la acción evangelizadora de Jesús. O sea, la iglesia no se formó por ella misma, ¿verdad? Sino que nace de una acción de Jesús, evangelizador, y de un envío que el mismo Jesús hace, ¿verdad? Es enviada a evangelizar. Entonces, pues, acuérdense ustedes que, por ejemplo, las cartas de Pablo o las cartas del Apocalipsis van a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Éfeso, o sea, la iglesia son comunidades formadas por personas que tienen como cabeza, como centro a Jesús. Entonces, no se dice aquí que esas comunidades, pues, claro, Pablo las pudo haber organizado, reunido, pero la acción empieza desde Jesús, ¿verdad? Que es el que desarrolla el mensaje, que es realmente la buena noticia, él mismo, y su mensaje también lo es. Entonces, hay que estar claro que la iglesia nace de esa acción evangelizadora y de la misión. Y que la iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. O sea, no puede ir a evangelizar a otros si no es consciente de su propia realidad. Entonces, primero tiene que evangelizarse a sí misma, las comunidades, porque es la depositaria de la buena noticia. Entonces, antes de llevar el mensaje a los otros, tiene que concientizarse de si ha comprendido bien ese mensaje y si lo está encarnando, ¿verdad? ¿Y para qué? Pues porque el objetivo de la evangelización no es tanto conocimientos intelectuales o mucha lectura de libros, que sí sirve, por supuesto, la formación, pero el objetivo principal, lo que busca todo este proceso, es la adhesión personal, o sea, de cada miembro de la comunidad a Cristo. Y al contenido esencial, pues ya dijimos que Él es la buena noticia y su mensaje también. Entonces es la adhesión a Él como persona y a su mensaje, por supuesto. Llevarlo, pues, tatuado. Pues, ¿se acuerdan ustedes que los rabinos y todo, para que no se les olvidara el decálogo, pues se lo ponía por todos lados, en la frente, en las manos, en los bordes de sus capas, pero ya la experiencia nota que por mucho que nos pongamos cruces en los aretes, en la frente, en el cuello, pues nada de eso es un fetiche si no logramos encarnar verdaderamente el mensaje y si no lo podemos entender. Y esa evangelización después debe ser verificada con signos concretos. O sea, esta adhesión a Cristo se verifica realmente con acciones concretas. Como les decía lo de Nicodemo, pues Nicodemo no dio la respuesta en todos los capítulos, en todos los versículos del capítulo 3. No dijo, sí, yo creo en ti, no dijo nada. Pero luego se vio un signo concreto de ser discípulo del Señor, ¿verdad? Al final del Evangelio, donde él vuelve a aparecer Nicodemo, ya sin miedo, sin temores, y ya pide el cuerpo de Jesús. Entonces, se dan cuenta que cada quien va a tener procesos diferentes, pero lo importante es esos cambios concretos de los que son evangelizados, ¿verdad? Y creo que esto seguía aquí, creo yo. Ah, no. Entonces, en esta adhesión, pues lo que importa es, como acciones concretas, la transformación personal y la promoción, ir promoviendo a los cercanos, ¿verdad? A los que están, pues, más cerca de nosotros o a los que nosotros tenemos acceso. Entonces, esas serían las dos cosas concretas que lo vemos en Nicodemo que sí se realizan. Pues él tiene una transformación no inmediata, pero la va teniendo. Tenía una formación desde el principio, pero vemos cómo va al encuentro de Jesús, aunque sea en la noche, ¿verdad? Pero va para entenderlo. No responde a la fe inmediatamente, pero después vemos una promoción, una transformación y promoción de él, porque no deja a Jesús en la cruz, sino
sino pide su cuerpo. Entonces ya en la luz del día, ya sin temores, entonces estamos viendo eso. Pero aquí teníamos anteriormente esas etapas de la evangelización que les dije aquí, pues la evangelización no es uniforme y va teniendo distintas etapas. Y en esas etapas pues entra la acción misionera, que es con los creyentes, ¿verdad? No solo con los que ya creen, sino que con los que no, todavía no tienen ese anuncio querigmático, ¿verdad? Sería la acción misionera, sería la etapa primera de la evangelización. Luego la acción catecumenal, que es la catequesis, ¿verdad? Pues no confundirlo con el movimiento catecumenal de hoy, ¿verdad? Porque toda la iglesia tiene esa acción catecumenal que pues cada vez es más cortita, ¿verdad? Porque se van dando las catequesis en menos tiempo. Antes duraban más porque se trataba de crear realmente una formación adecuada a los recién convertidos, ¿verdad? A los recién que han aceptado este anuncio del querigma. Entonces, pues a esos recién convertidos, esa catequesis, primero pues en etapas antes del bautismo, pero después con la acción pastoral, o sea, el acompañamiento con las comunidades de los fieles cristianos, o sea, un acompañamiento constante. Fíjense que yo no sé cómo lo ven ustedes, si ustedes ven que estas etapas se realizan hoy. ¿Cómo ven ustedes esas etapas que vienen de Evangelii Nuntiandi? Si realmente se hace. Dice aquí en su manual, la primera, o sea, la acción misionera destinada a aquellos que no conocen el Evangelio, y su finalidad es que se conviertan, que cambien, ¿verdad? Que acepten por aceptar a Cristo, ¿verdad? Que acepten primero a Cristo y que en la medida que lo van comprendiendo vayan cambiando. La segunda es el querigma, ¿verdad? Sí, sí, es el anuncio del querigma. La segunda es por la cual quien se ha convertido y aceptado ese querigma por la fe se ha introducido en la iglesia gracias a la catequesis y a la participación de sus misterios en los sacramentos. Una catequesis integral ocupa el centro del proceso. Y la tercera es la acción de la iglesia, de la comunidad cristiana, que evangelizada primero continúa la misión de Cristo en el mundo y anuncia y lleva la salvación a los hombres. Esa es la acción pastoral, ¿verdad? Ese es el fin de la evangelización. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ven ustedes esto en nuestra actualidad? Ya que vemos todo lo mal que está sucediendo en el mundo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Habrá esto? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que la responsabilidad de cada uno es el testimonio. Y tú sabes que es muy difícil. ¿Quién decía el otro día? Que cuidado con traer en tu carro un papelito que diga soy creyente, soy cristiano, y vas atropellando a todo el mundo tocando la bocina y metiéndote encima de todos. Entonces, qué importante es el testimonio. Fíjate. Entonces ya te das cuenta, ¿verdad? De que el tema de la misión no es solamente pues ponernos a hablar, sino que tienen que haber muchos cambios que no son fáciles, ¿verdad? Y dice aquí en su manual, la iglesia vive en su comunión que se hace visible en comunidades concretas. Yo me pregunto si eso es verdad, que verdaderamente vivimos en comunión en comunidades concretas y que la comunión con el misterio de la Trinidad que se ha revelado a los hombres es la comunión que nosotros tenemos en las comunidades. ¿Qué dicen ustedes? Es una frase muy linda, pero ¿será cierto? ¿Qué dicen? Ay, yo no creo. No. No.
Pues son objetivos que vamos tratando de alcanzar, ya sea que pertenezcas a una comunidad o trabajes en tu parroquia, un apostolado, son objetivos. Ideales. Sí. Sí, pero imagínense, cuando ustedes dicen ideales, estamos hablando de ideas inalcanzables, parece, ¿verdad? Parece, porque si se quedan en ideales, pues son cosas muy lindas, pero pues no las logramos concretizar. Y yo siempre digo, el cristianismo no es un ideal, porque Jesús no lo dejó en una idea. Jesús lo llevó a su plenitud totalmente entregando su vida. Entonces no podemos reducir el cristianismo a un ideal. Por supuesto que es algo, tal vez no, que nos va a provocar el martirio actualmente, dice Juan Pablo II, que sí tiene exigencias, pero que debemos encarnarlas. ¿Sí, Susi? Que me tengo que retirar para estar a las 10 en el banco. Vaya, Susi, ya son las 10:02, ya te pasaste. Bueno, no importa, llego un poquito tarde. Ahí leeré, estudiaré lo que me faltó en la grabación. No, yo creo que ya las va a llamar Verónica, porque nos falta todavía nueva evangelización y todo, pero prefiero no correr tanto y que ustedes lean para la semana entrante el resumen de Christis Fidelis, Evangelis Nuntiandis, y pueden catequesis tradenti, que de eso sí no les mandé nada. Así Gracias es que, por si ustedes todo. quieren, Adiós, pues, Hilita. muy bien, Susi. Adiós, Susana. ¿Y tú qué dices, Tenga Hildita? ¿Cómo? ¿Ya también te vas? No, yo me puedo quedar. Ah, ¿te puedes quedar? Bueno, entonces continuemos. Sí. Pues fíjate, yo me pregunto cada vez que estoy preparando esta clase, digo yo, todo es muy bonito, pero tampoco cierto, como tú dices, no lo veo. Y la verdad es que yo cuando oigo, muchas veces que oigo en las homilías, dice, yo no sé por qué la gente cree, pues digo yo, pues ¿y de dónde va a creer la gente? De la formación que tuvo. Si fue una formación equivocada, tiene una creencia equivocada. Pero yo siempre pienso que tenemos la responsabilidad, no sé si estoy equivocada en eso, pero siempre pienso, y si veo que si todas las cosas están patas arriba, pues yo digo, no hemos cumplido con la misión como se debe. ¿Qué dices tú? ¿Será así o veo yo muy negativo? No, así es, porque mira, por ejemplo, la mayoría de toda nuestra generación o muchas nos educamos en los colegios católicos. Claro, ajá. Vale. Pero, y muchos de esos se pasaron a esas nuevas iglesias pentecostales. ¿Qué Así quiere es. decir eso? Que no estaban bien formadas. No estaban bien formadas, pero es como una responsabilidad personal. Y eso es lo que la gente no quiere adquirir, la responsabilidad. No quieren comprometerse. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto, van a misa, que quieren que los hijos reciban los sacramentos y todo, que los llevan 6 meses a la catequesis y ahí se acabó la formación cristiana del futuro ciudadano. Fíjate, entonces, para que digan que el sacramento de la confirmación es el sacramento de la despedida, fíjate, porque dice que es la última vez que se ven a los jóvenes y vuelven a llegar si se quieren casar. Así digo yo, mira, lo dicen y te digo que... En broma. Ajá. Pero es cierto. En broma, pero dan ganas de llorar, porque dice uno, pero claro, ¿por qué lo miran así? De una manera, pero algo estamos haciendo totalmente mal. Algo estamos haciendo totalmente mal, porque... Sí, dime. Es que es responsabilidad de los padres también involucrarse en la educación cristiana de los hijos y darles el ejemplo y el testimonio de vida, si no, es decir, pueden ser buenas personas, pueden ser magníficos, sí, pero no ser buenos cristianos. Sí, y eso me decía alguien a mí también, una pareja, me decía, yo no necesito ser una persona honrada, correcta, no necesito ser eso para estar metido en una iglesia, me decía. Sí, eso es. Y creo que tiene razón, pero uno no, bueno,
en parte sí es ser un poquito la formación, ¿verdad? De que con la ayuda, y uno se va dando cuenta de eso, que con la ayuda del Espíritu, pues uno va, tal vez no siendo nunca perfecto, pero sí va como subiendo lentamente, si se quiere, algún nivelito de vida, madurando en la fe y teniendo un criterio más serio, más comprometido en la formación, ¿verdad? Así es. Pero como hoy, una de las cosas que es, a mí me llama la atención cuando a veces en formación dicen, ay no, dicen las señoras, yo ya oí todas las misas que sean, yo ya serví en la iglesia, yo ya no tengo que ir a nada ni hacer nada, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y digo yo, pero ¿qué fuiste a hacer a la iglesia? Le decía yo a una de ellas. Pues yo di catecismo, yo ayudé a los padres, yo hice. Bueno, le digo yo, eso estuvo bien que lo hayas hecho. Pero ¿y a ti qué te quedó de eso? Cansancio, aburrimiento, los padres son re malagradecidos, nadie. Ay, Pero es que eso no se hace por agradecimiento. entonces digo yo, bueno, entonces quiere decir que lo que hiciste te alejó de la iglesia, porque ahora que podrías estar disfrutando del Señor, de la adoración, tú ya estás cansada para ir a la iglesia. Ay, sí, ya no quiero decir, yo no quiero ir a la iglesia para nada, ni ver a los padres, me caen mal, ya no solo mentiras, solo esto. Le digo, yo te hizo mucho daño estar trabajando. Sí, qué mala experiencia estuvo para que se exprese de esa forma, pues. Sí. ¿Verdad? Porque siempre, en todas partes, es que igual con los médicos, no puedes decir, no, yo ya no vuelvo a ir donde un médico porque los médicos son unos charlatanes farsantes y no saben nada. Y entonces, ¿qué? Pues si uno te cayó mal, pues vas con otro. Igual, aquí tenés tanta variedad de iglesias que podés ir a todas y no todos van a ser igual. Claro, pero lo que no tienes que ir es a la casa de Dios, ahí no. Sí. Hay muchas parroquias a las que te puedes cambiar, pero no a la casa de Dios. Sí, eso sí. Pues sí. Es que cuando tú oyes a algunas personas, dice uno, me dice una un día, ¿seguís dando clases? Sí, le digo yo, pues mira, me dijo, yo sigo siendo católica. Ay, qué bueno, le digo, me da mucho gusto, pero voy a la casa de Dios. Ah, mira, le digo yo, ¿y eso por qué? Le digo, ¿por qué vas a la casa de Dios? Ay, mira, ahí aparte que es de lo más bonito, vieras qué bonito, vieras qué gente la que llega tan elegante, tan esto. Mira, ahí no es como la iglesia católica de aburrida, de cansada, de deprimente. Ahí, mira, la gente se ayuda, hace esto. Bueno, le digo yo, sí, Es pues, un club social. es un club social. Entonces le digo yo, sí, lo que pasa es que nosotros vamos a la iglesia a otra. Ay, no, pero es aburrido. Yo nunca entendí eso, me dijo, fíjate, nunca entendí. Y vieras que ahora estoy de lo más contenta. Me dice, ay, qué bueno, le digo yo, qué bien. Y otra me dijo también así, yo salí de la casa central igual que tú, me dijo, pero yo voy a Ilumina, no sé cómo me dijo que se llamaba la iglesia. Y eras qué bonito, me dijo, ahí hasta a mis hijos les gustó ir, cosa que nunca logré con la iglesia católica. Ah, bueno, pues le digo yo, pues mira. Entonces, pero tú qué dices, me dice, pues todo es igual, ¿verdad? No, le digo, no todo es igual, pero ¿qué puedo hacer si con todos los años que decís que estudiaste y todo, y no pudiste? Le digo yo, ¿qué te puedo decir yo ahora? Pues nada, me dijo, porque me digas lo que me digas, yo estoy contenta ahí. Ah, vaya. Ya me diste la respuesta, ya no tengo nada más que decir. Pues fíjate, uno de los temas que habla aquí en este manual es la celebración de los sacramentos. Fíjate, a mí me tocó trabajar ahorita en la Semana Santa con las monjitas de aquí de San José Pinula. Hay unas capuchinas, franciscanas capuchinas, y me tocó la Semana de Dolores, la Semana Santa, y terminé 3 días de la Semana de Pascua, trabajarle los sacramentos. Mira, ¿sabes qué fue lo que más me impresionó? Me impresionó que ellas, que ya están en el noviciado, me dijeran que la Eucaristía es un símbolo. Fíjate tú. Me dijeron, pues es un símbolo de ahí, pues no está Jesús, pues, pero simboliza que está. Y yo casi les hago así con la cabeza, con todo.
equivocada, le digo, ahí está, le digo, aunque no te guste, aunque no quieras, pero fíjate, me llamó mucho la atención, imagínate, van a misa todos los días y me dice que era una representación. Pero si nadie les ha dicho ni les ha, digo yo que por eso es o no. Pues es que lo que me llama la atención es que están en formación, date cuenta. Pues tal vez no llegaron a esa clase. No, yo empecé diciéndoles y les tuve que pasar a Monseñor Barron para que vieran que no era cosa mía. Sí, él tiene lindo, el de la Eucaristía. El de la Eucaristía, sí, les puse ese documental de Monseñor Barron del catolicismo en la liturgia y él dice, Yahvé caminando en la tierra, dice, ni siquiera dice que es Jesús, Jesús dice que es Yahvé caminando en la tierra. Y les digo, ellos se dan cuenta, estaban impresionadas, fíjate, yo estaba más impresionada todavía, porque yo dije, pues, ¿y qué les voy a ir a decir si ya lo saben todo? Entonces, ¿qué sí? Ellos lo que saben es la doctrina, fíjate. El catecismo de la iglesia, pues no te explica, solo se te dice la doctrina, ¿verdad? Sí. Y ellas lo que conocían es la doctrina. Y cada cosa que yo les decía, me decían, no, yo no les voy a dar el catecismo de la iglesia, les dije yo, porque eso ya, pues ustedes ahí tienen el catecismo escrito y léanlo. Yo les voy a dar la comprensión del sacramento. Eso es lo que yo les voy a dar. Sí. Así es que ahí nos, fíjate que tengo ahorita una reunión con, te dejo. Va, nos despedimos. Gusto de saludarte, nos vemos. Gracias, Silvia. Bueno, hola, Pati. gracias a ti. Para el... Es que estoy hablando todavía, estoy